Hay niños que descubren muy pronto su vocación y la vida les conduce a ella, les facilita el camino poniendo a su alcance las personas adecuadas. Hay niños cuyo conocimiento despierta a temprana edad y todo lo demás consiste en recordar lo que tal vez ya supieran. Aprender con ellos es sencillo porque transmiten lo que saben con facilidad, elocuencia y pasión. Leandro Martínez Roca quizás sea de esas personas que encontraron en su vocación algo más que un trabajo, tal vez un camino de vida que recorre junto a sus pacientes y alumnos. Somos Luz Televisión se ha venido al balneario de Alicún de las Torres, en la provincia de Granada, porque ha concertado aquí un espacio y una conversación con Leandro Martínez Roca, director, fundador del centro Los Cinco Elementos. Muy buenas. Buenas, ¿qué Leandro, tal? ¿Cómo estás? Muy bien, en este sitio de maravilla. Yo te comentaba que cuando una persona le pone un título a un proyecto tan personal como es su propio centro médico, terapéutico, de conciencia, escuela también, porque también dais una profunda formación en él. Cuando alguien desarrolla un proyecto de esta magnitud y le pone nombre, está haciendo a la vez con ese nombre una declaración de intenciones. El hecho de haberle puesto los cinco elementos no es casual y ya estáis emitiendo el primer mensaje profundo. Efectivamente, de hecho, para poderlo entender hay que comprender un poquito de medicina china, ya que aunque se traduce así en español, 5 elementos, en verdad el significado es 5 movimientos. Entonces, lo que transmitimos no solamente de forma directa como clínica y como centro sanitario, es que a través del movimiento es como conseguimos no solamente la salud, mantenerla y alejarnos de la enfermedad, porque la enfermedad sería el estancamiento, ya sea estancamiento a nivel de conciencia en las personas, como ese rechazo al cambio, ya que movimiento representa cambio y cambio es movimiento. Esto es una sabiduría antiquísima, de la cual ya los griegos hablaban que el cambio de las cosas era su propia esencia, y de ahí extraemos ese nombre, sin olvidar que empezamos llamando centro 5 elementos, es decir, haciendo referencia a que el ser humano está en el centro. El centro es también, como el propio nombre de la medicina china le da al lugar del hombre, el centro de la creación. El centro del hombre está entre el cielo y la tierra. Es por eso. Tratar de explicarle a la sociedad una visión holística y una visión basada en medicina tradicional china, ¿es sencillo? Es sencillo si la persona no tiene demasiadas ideas preconcebidas. Mi experiencia a lo largo de muchos años pasando consulta o incluso en la docencia, mi experiencia me ha llevado a tener muy claro que enseñar, por ejemplo, la medicina tradicional china a una persona que haya estudiado letras va a ser mucho más fácil que lo comprenda que incluso a un sanitario. Es decir, que comprenda los paradigmas, los conceptos que tiene la medicina china a un sanitario que ya tiene una serie de ideas preconcebidas de cómo funciona el ser humano, cuesta más trabajo, no es imposible, por supuesto, pero cuesta más trabajo. Y en el público en general, los pacientes que acuden a nuestra clínica, aquellas personas que, por ejemplo, tienen más contacto con la naturaleza, es decir, cuando atiendo a enfermos, a pacientes del mundo rural, normalmente los efectos son más positivos porque el paciente comprende más nuestros propios conceptos. Los conceptos básicos de la medicina china no están tan alejados de conceptos básicos del mundo rural y tradicionales en la propia lengua castellana. La trayectoria de Leandro en el mundo de la medicina
empieza como un observador de 11 años que asiste con ojos como platos, entiendo, al devenir de terapeutas adultos que acuden al herbolario donde su madre, que regenta en este caso tu madre, ¿no? Ese niño que tiene esa gran fortuna se va nutriendo de todos estos conceptos de medicina tradicional china, orientales, de visión orientales, y luego, llegado un momento, decides estudiar medicina tradicional europea, la que da la facultad, y posteriormente vuelves a ejercer la medicina desde un punto de vista holístico. Tu recorrido, tu visión, tu comprensión de todos estos aspectos, lo que permiten es que, siendo bastante joven, seas un erudito. Y te voy a comentar con un ejemplo cuál es el principio vital de todo ese recorrido, porque creo que no solamente lo resume, porque el comienzo de algo también nos ayuda a comprender el recorrido y a dónde quieres llegar. Todo esto comienza con ese niño que tú comentas, en ese herbolario, un negocio familiar, y además que estaba justo situado enfrente de una farmacia, es decir, en el mismo barrio, y ese niño veía que las personas acudían al herbolario, tomaban ciertos productos complementarios, suplementos, fitoterapia, y acudían también en otras ocasiones a la farmacia, y ese niño veía que la misma persona que a lo mejor tomaba relajantes o ansiolíticos o tomaba valeriana o pasiflora, verdaderamente siempre continuaba con las mismas cosas, y este niño se preguntaba, ¿qué es lo que de verdad cura a las personas? Porque si unas hierbas no llegan a curar o un medicamento de farmacia no llega a curar, entonces este niño lo que quería era buscar el porqué último de la enfermedad. Ese fue el principio de todo este recorrido, la búsqueda de encontrar la razón última que nos lleva a perder ese desequilibrio, a hacernos enfermar, al sufrimiento de tantísimas personas. Buscar, porque no encontraba la respuesta en el medio inmediato, hasta que ese niño con todo el tiempo se dio cuenta, poquito a poco, que verdaderamente si la persona no hacía un cambio profundo en su vida, es decir, de su conciencia, de su modo de ver la vida, de sentir la vida, no había una verdadera curación, había simplemente paliar síntomas, pero no curar. La sociedad a día de hoy está haciendo ese movimiento, pero mayoritariamente todavía está estancada en un paradigma que no le beneficia de alguna manera. ¿Cuál sería ese paradigma? ¿Es un paradigma de miedo? ¿Es un paradigma de falta de coherencia? ¿Qué aspectos o qué características observas tú en ese grupo de personas y en el que está, desde tu punto de vista, haciendo esa evolución? Claro, efectivamente, es que lo dices muy bien. Hay dos grupos de personas, por así decirlo, aquellos que se encuentran en esa búsqueda, en una búsqueda de ampliar su conciencia, y por eso la medicina alternativa, la medicina holística, todo este conocimiento pues se está extendiendo y está recuperando antiguos conocimientos, pero también hay una gran masa de población que generalmente, como tú también has dicho, por miedo a lo desconocido, porque claro, muchos de estos conocimientos, muchas de estas sabidurías ancestrales y tradiciones se han ido perdiendo con el paso del tiempo, pasa a ser algo desconocido. Entonces, el miedo a lo desconocido, que es un miedo que todos podemos compartir en cierta medida, pues a veces en esa población vence al anhelo de la búsqueda. Es decir, aquí hay una diferencia entre el anhelo de la búsqueda, que te lleva a buscar el qué somos más de lo que creemos que somos, o el miedo a lo desconocido de lo que podemos encontrar en esa búsqueda. Todos tenemos, yo creo que sin excepción podemos decir que todos tenemos miedo, pero hay un miedo que impulsa a la búsqueda y hay un miedo que paraliza. Por supuesto, el más terrible de los dos es el que paraliza. Claro,
Y ese es el que hacía referencia al principio. Aquello que paraliza nos lleva al estancamiento. Y a la enfermedad. Y a la enfermedad. Como Por eso consecuencia. hablo del cambio, de movimiento. Mientras hay movimiento, mientras hay cambio, nos aleja del sufrimiento, ya sea la enfermedad física o la enfermedad mental. Cualquier tipo de sufrimiento físico o psicológico viene de esa falta de moverse. Entonces, moverse hay que moverse, no hay otra opción. Te tienes que mover. Somos nómadas de la conciencia. En un momento determinado, el Leandro Martínez Roca crea lo que habíamos dicho, 5 elementos, ese proyecto, que tiene brazos, no sé si 5 también, pero tiene brazos, tiene manifestaciones, tiene expresiones. ¿De qué se siente Leandro más orgulloso de esa creación suya, que es 5 elementos? La familia que hemos creado, es decir, entre el grupo de profesores que somos, nos conocemos muchos años ya, no solamente desde el 2011, que es cuando se abre el centro como clínica y como escuela. Muchos de los compañeros nos conocíamos de antes ya, llevo ya bastantes años en Granada, sino también dentro del grupo de la clínica, es decir, porque está todo unido, clínica y la parte docente está unido, y todos los compañeros que somos hemos formado una familia donde ese sentir de cuidado del otro, o sea, sentir que te cuidan y que cuidas, esa forma es la forma de hacer una familia. De lo que más orgulloso estoy, sin duda, es de la familia que hemos hecho en 5 elementos. Esa familia es una familia que camina al unísono, por decirlo de alguna manera, aunque cada uno, lógicamente, explorará territorios y será especialista en territorios diferentes. Es una familia que se nutre mutuamente, también en los conocimientos que compartís, y que tampoco se ha estancado porque no es vuestra naturaleza. ¿Y hacia dónde camina esa familia? Pues esa familia sigue caminando en ese anhelo de recuperar, de búsqueda, de encontrar las últimas verdades sobre la verdadera última verdad sobre cómo alcanzar la salud, cómo evitar la enfermedad, más cómo alcanzar que cómo evitar. Entonces seguimos completamente ese camino de búsqueda, de aprender nuevas cosas, incorporar nuevas visiones. De hecho, es un centro donde estamos compartiendo dos visiones de dos tradiciones. Una de ellas es la medicina tradicional china y otra es la medicina espagírica, la medicina andalusí. Las estamos fusionando y consiguiendo ver todos los puentes, todos los puntos que hay en común, porque hay otro sentido que siempre he pensado con respecto a ese anhelo de la verdad, y es que cuantas más visiones tienes de algo, más cerca puedes estar de lo que es verdadero. Y cuando estamos hablando de tradiciones tan antiguas que pueden haberse malinterpretado o haberse perdido muchas partes, es necesario tener muchas visiones. Y eso es lo que me ha demostrado pues, ese trabajo de fusión entre varios compañeros que trabajamos allí, tanto como docentes como la parte asistencial, de unir visiones. ¿Qué premisas, en qué premisas se sostiene vuestro proyecto? La premisa principal es el cuidado. Cuidado del prójimo, entre nosotros lo hacemos y lo hacemos con los pacientes que acuden a nuestra clínica. Pero bajo un periodo, yo entiendo que el cuidado es algo básico incluso entre seres humanos, pero... Básico, pero no muy abundante a día de hoy. Pero ya desde la medicina china y la medicina andalusí, en la que buscáis las coincidencias o el parentesco, ¿qué nace de ahí hacia el paciente? Nace unos consejos basados en fitoterapia, unos consejos basados en conducta, unos consejos basados en una mirada que hay que educar.
La premisa principal es que el paciente que acude a nuestra clínica vuelva a reconocerse a sí mismo. Es decir, las personas cuando llegan a ese estancamiento es porque han perdido ese primer impulso que uno tiene para moverse. Ese impulso es tu corazón. Cuando la persona desconecta con los dictados de su corazón porque sigue más a los dictados de su mente, entra en una espiral de autoengaño y se paraliza porque la mente por sí sola no puede avanzar. Solo podemos avanzar guiados por el corazón. La mente al final nos lleva a callejones sin salida y nos lleva a dar vueltas sobre nosotros mismos. Es el corazón el que verdaderamente nos hace avanzar en la vida. Entonces, la premisa última a la que ayudamos al paciente es acompañarle a volver a conectar con su propio corazón, a reconocerse a sí mismo, que en un momento de su vida, por las razones que fueran, se olvidó de sí mismo. Es volverle al recuerdo del ser, al recuerdo de su propio ser. ¿Qué es lo que nos impide reconocernos, nos impide seguir el dictado de nuestro corazón y nos impide nuestra conexión con nosotros mismos, en definitiva? El espacio y el tiempo. Al fin y al cabo todo depende de un equilibrio y debemos dedicarle espacio y tiempo de nuestras vidas a dos cosas. Una es clara, el mundo material en el que tenemos que conseguir comida, cobijo y mantenerlo, porque son necesidades básicas de toda persona. Eso es indudable, no se puede cuestionar. Pero también tenemos que dedicar espacio y tiempo a nuestra vida espiritual. Entonces, cuando hay un desequilibrio, como ocurre en gran parte de esta sociedad, en la que dedican mucho espacio y tiempo, mucha energía a el mantenimiento, porque ellos creen que lo necesitan. Para ellos es una necesidad porque si lo crees, es así. Dedican tantísimo tiempo de su vida, tanto espacio y tiempo de su vida a la parte material, en ese momento se produce esa desconexión. ¿Qué es la espiritualidad para Leandro? Para mí es ese camino de volver a conectar con el corazón y una vez que conectas, seguir esos dictados. Para mí el principio que siempre he repetido desde hace muchos años, no solamente a los pacientes, sino en mis clases de meditación, es el principio del propio maestro. El principio del propio maestro que aprendí hace muy de joven a través de las meditaciones de Sahaya Yoga, dentro de una especialidad del Kundalini Yoga. El principio del propio maestro es que todos en nuestro interior tenemos a ese maestro, que es nuestro corazón, y que si lo seguimos vamos a hacer nuestro camino espiritual. Porque no creo que haya un camino espiritual. Siempre he creído que hay tantos caminos espirituales como corazones. ¿El silencio es un lugar, es un espacio donde la verdad aflora? El silencio, dentro del silencio mental, por así decirlo, que es uno de los pasos de la meditación, es necesario para poder escuchar al corazón, porque es diferente. El ruido mental, el jolgorio, a veces el gallinero que tenemos en nuestra mente, nos impide escuchar el corazón, y el corazón no habla con palabras, el corazón canta, es una canción. Entonces no puedes escuchar esa canción mientras estás en conversaciones, en múltiples conversaciones que a veces tiene nuestra mente. ¿Del silencio y de esa conexión con el corazón emerge también la felicidad? Esa plenitud, claro. Nosotros además en medicina tradicional china diferenciamos claramente lo que es la alegría como emoción de la felicidad, que es plenitud. La felicidad no consiste en hacer lo que te gusta, sino lo que quieres de verdad hacer. Y hay una diferencia. Las cosas que te gustan te pueden reportar alegría, pero son efímeras. Pero la felicidad es la plenitud de saber que estás cumpliendo con tu propósito vital.
¿Todos tenemos un propósito vital? Como todos tenemos un camino, todos tenemos un corazón, todos tenemos un camino, todos tenemos un propósito vital. Mayoritariamente no conocemos el propósito vital. Uno de vuestros objetivos cuando la gente se involucra, se compromete, porque quizá la palabra sea comprometerse, con vuestro proyecto y con ellos mismos, es ayudarles a encontrar su propósito vital. Deben de ya haberlo encontrado para entrar dentro de nuestro centro, es decir, en los terapeutas o profesores que estamos allí, llevamos mucha vida dedicada a este propósito vital y tenemos claro, es decir, si yo... Vosotros como profesores sí, pero los alumnos y los claro, pacientes... Los alumnos y los pacientes, muchos, pues van a pasar por procesos vitales que le llevan a esos cambios. Es decir, muchos de nuestros alumnos en sus 4 años de formación y muchas veces siguen vinculados, es decir, a través de nuevas formaciones, porque, como antes decía, el movimiento para nosotros es principal y desde que la escuela se abrió hasta los programas formativos han ido cambiando, es decir, esos 4 años con todas sus asignaturas y su formación no es la misma ahora que en las primeras promociones. Entonces sí que me consta cómo muchos de los alumnos a través de su paso por la escuela han cambiado su vida, han cambiado todo, cambiar radicalmente la vida, porque no hay camino espiritual interior que no se refleje en el exterior. Son decenas de personas ya las que se han formado con vosotros en estos años, que a la vez siembran semillas de conciencia allá por donde van. Aquellos que consiguieron hacer el cambio, evidentemente, porque también ha habido alumnos que se han resistido, le ha entrado el miedo al que tú nombrabas, es decir, cuando les empezamos a mostrar el mundo de posibilidades y dijéramos como cuando al burro le quitan las orejeras, empieza a decirle, no, es que tú en potencia tienes capacidad para hacer todo esto. Hay gente que le da el miedo, claro. Le da el miedo porque entonces tiene que decidir. Entonces se da cuenta que es corresponsable y que es co-creador de su realidad. Y eso a veces es un peso que yo lo comprendo y nunca me lo he tomado de forma personal, es decir, aquel que por miedo a esa responsabilidad prefiere mantenerse en lo que tiene fijado, en seguir esos raíles con los que venía y no quiere abandonarlos, y es lícito. ¿Cómo es una sociedad conectada con su propósito? Una sociedad en el que cada individuo cumple con su propósito, forma un solo ser, es como un solo ser vivo. Así es como funciona la naturaleza, lo vemos en los animales, lo vemos en las plantas. Un bosque no es solo una suma de individuos, es un ser vivo en conjunto. Hoy la ciencia cada vez lo está demostrando más a través de los hongos, cómo todos los árboles de un bosque están interconectados a través de los micelios, que sería como su red de internet. Hoy en día la ciencia lo ha llegado a demostrar. Pues así deberíamos de ser los seres humanos, porque una vez que conectas con tu propósito, conectas con el propósito de los demás. Entonces se crea una verdadera internet de la conciencia. De forma jocosa le podemos llamar el wifi espiritual, en ese sentido. Entonces ahí ya no hay contradicción, es una sociedad que va al unísono entre ellos y con la propia naturaleza. ¿Existe algo más hermoso que se puede imaginar que esa sociedad, esta humanidad conectada con su propósito? No lo puedo imaginar porque estaría por crear. Es decir, es que una vez que la persona conecta con su propósito, ya está creando su destino. Es decir, esto es propio de las culturas antiguas. Verdaderamente todos tenemos un destino y nuestro destino es cumplir con nuestro propósito. Muy pocas personas cumplen con su destino. Entonces,
imaginarme lo maravilloso que sería un mundo co-creado por personas siguiendo ese propósito, no lo puedo ni imaginar, claro. E intuyo que tiene que ser maravilloso porque si se sumara la felicidad que yo siento al cumplir con mi propósito, se sumara a toda la felicidad que podría desarrollar cada persona, emitir cada persona al cumplir con su propósito, es inimaginable porque yo solamente soy un grano de arena, imagínate toda la playa cumpliendo con su propósito, no lo puedo imaginar, no puedo, solo puedo sentir mi pequeña parcela, lo que yo siento cuando cumplo con mi propósito. ¿Hacia dónde camina entonces, a partir de ahora, Leandro, su equipo, su proyecto, los 5 elementos? Por una parte, obviamente, tenemos que mantener dentro de un mundo que ahora mismo tiene también esas contradicciones, mantenerlo conseguido, pero seguimos avanzando en esa premisa que es recuperar esas tradiciones, fusionarlas para tener mayor visión sobre la enfermedad, sobre la salud, sobre el ser humano. Es decir, somos conscientes de que este camino no sabemos si tiene final, o sea, no sabemos la meta, si llegaremos a ella, pero no nos importa porque la meta para nosotros es el camino y el camino es seguir fusionando tradiciones. Tradiciones, evidentemente sí que vamos hacia tradiciones antiguas porque hoy en día dentro del mundo de la medicina holística hay muchas técnicas, muchas especialidades, muchas de ellas, entre ellas no están conectadas y a mí lo que más me interesa es la conexión. Porque si algo está desconectado, hay que conectarlo. O sea, no hay camino sin conexión. Conexión a esa red que llegue a formar ese solo ser que es la naturaleza. Gaia, por ejemplo, se le ha llamado al ser vivo planeta Tierra. Cuando Leandro ha mirado la tradición, ya sea la tradición de la medicina tradicional china o la tradición de la medicina andalusí, se ha encontrado con sorpresas. Lo que más me impactó desde el principio es un aprendizaje de humildad. Y es que mi abuela, mi abuelo, sin tener estudios, tenían muchos de esos conocimientos. Cuando yo me puse a estudiar medicina china ya, incluso cuando estaba con la carrera de medicina, veía que los conceptos de la medicina tradicional china me impactaba tantísimo que un saber tan lejano en el tiempo, mi abuela ya lo supiera. Entonces por eso empecé a buscar, digo, algo tenía que haber aquí. Y entonces fue cuando encontré también la medicina espagírica. Y cuando empiezo a estudiar medicina espagírica con Eloy Sanz, la tradición andalusí de Yaví, me di cuenta, este saber lo tenía mi abuela, o posiblemente heredado de forma oral de su madre o de su abuela. Es decir, es que hay un saber ancestral que se ha perdido. Entonces, mi objetivo también dentro de 5 elementos es recuperar ese saber. Pero tu abuela era una persona más, quiero decir, ¿toda la sociedad a la que pertenecía tu abuela tenía ese conocimiento o lo tenía tu abuela porque lo había atesorado también tu familia? Lo tenía mi abuela y lo tenían muchas personas de su generación. Yo recuerdo, nosotros éramos de un pueblo de Cartagena y eran pues, lo tradicional cuando yo iba con mi abuelo y con mi abuela, noches de verano que salía a estar con los vecinos, algo que se ha perdido hoy en día, lo que se le llamaba vulgarmente salir a tomar el fresco, y te sentabas y yo, como un niño pequeño que iba con mi abuela, se juntaba pues varias personas ancianas del lugar, de la misma generación que mi abuela, yo les escuchaba hablar, y les escuchaba hablar en unos conceptos que en ese momento yo era un niño y podía estar jugando con un grillo o con cualquier tontería, pero en mi subconsciente esos mensajes, esa sabiduría quedó
Y fue luego cuando me puse a estudiar cómo de repente de la nada, no era de la nada, sino eran cosas que yo había escuchado de pequeño, afloraban. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué recuerdas? Por ejemplo, el concepto clarísimo de que yo estudié posteriormente en medicina china de los factores patógenos, es decir, cómo el frío, el viento, el calor nos puede afectar y nos hace enfermar, la exposición a ciertos cambios de tiempo, algo tan simple como que la humedad puede producir reumatismo. Pues resulta que no solamente al estudiar medicina china, sino al aprender chino, la palabra reuma o reumatismo, que todos entendemos aquí en castellano, tú me estás entendiendo perfectamente, en chino, si lo escribiéramos en chino o lo dijéramos en chino, la palabra significa viento y humedad. Y mi abuela ya era consciente de que el viento húmedo, por ejemplo, en Cartagena el viento de levante, es un viento que empeora los huesos. Ese concepto lo tenía mi abuela, ese concepto lo estudié y me tuve que examinar en su momento cuando estudié medicina china. Pero eso lo sabía mi abuela sin haber estudiado. Y eso la medicina occidental lo ha olvidado. ¿Lo ha olvidado? Lo ha olvidado. Ha olvidado la relación entre algo tan sencillo como la enfermedad que puede producirse o agravarse por la exposición a factores climáticos, a cambios de tiempo. Y sin embargo las personas lo sienten. Las personas pueden sentir claramente cómo ciertas dolencias empeoran o mejoran dependiendo incluso de las estaciones. En la medicina tradicional china hay expresiones curiosas, ¿no? Hay una en concreto que es viento perverso. Viento perverso, sí. Sí, bueno, sí es chi, sí es chi. Que de alguna manera hay mucha metáfora, ¿no? O sea, se basan mucho en esas metáforas que explican los fenómenos que ocurren en realidad, ¿no? Uh-huh. Y ahí incluso se explica hasta las enfermedades contagiosas. Es decir, que es una energía que al final está dentro de nosotros. Es decir, cuando tú coges un viento perverso, como bien comentaba antes, un factor patógeno traducido al castellano, es decir, esa persona puede contagiar a otra. Y por eso en las culturas orientales vemos que no hay el contacto que tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestra zona, es decir... ¿Mantienen más las distancias? Mantienen las distancias y es algo tradicional, no es reciente por la, claro. por la, pandemia que acabamos de pasar, ¿no? Es decir, la forma de saludarse... Sí, es más fría también, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista es más fría, desde su punto de vista es un cuidado, es una prudencia, una precaución, porque tú no sabes en qué energía se encuentra el otro. No sabes si la energía que tiene el otro te puede contagiar. Entonces se guardan las distancias. Vemos que guardar la distancia no es algo que se haya inventado ahora. La medicina tradicional china es una medicina preventiva. Uh-huh. Pero también curativa. Fue necesario en un momento en que no solamente es prevenir y además verdaderamente prevenir es mejor que curar, es decir, no es solo a través de conocimientos de la alimentación, antes comentábamos los cambios de estaciones, es decir, en medicina china se te dan las pautas para prepararte para la próxima estación, a través de la alimentación. Incluso el calendario chino dispone de que cada año tiene su propia energía, con lo cual incluso te preparas para cada año. Es decir, lo voy a decir muy sencillo porque esto sería muy profundo de explicar y muy complejo, pero por ejemplo, y esto se puede consultar, cualquiera lo puede ver, año 2020 era un año de metal, era un año de metal, el año de la rata de metal. El metal es uno de los 5 elementos, uno de los 5 movimientos que corresponde al pulmón. Y el pulmón es el pulmón, la nariz, el olfato,
la tos, la sequedad. No es casualidad. O sí, pero el caso es que yo y mucha gente... No puede ser casualidad. No puede ser... Entiendo que no. O sea, será una coincidencia demasiado brutal, ¿no? Que haya ocurrido esto en un año que ellos ya tenían previsto que era un año metal. Claro. Para un observador de la medicina tradicional china, ¿qué le está aportando ese hecho? Claro, yo precisamente estuve comentando esto en el 2019. Adelantándote. No sabía lo que iba a ocurrir. Yo lo único que sabía era decirle a la gente, oye, hay que tener el pulmón fuerte porque viene un año de metal de la rata y esa combinación rata y metal solo ocurre cada 60 años. Hay que tener el pulmón fuerte, hay que tener el sistema inmunitario fuerte, pero yo no sabía que iba a venir una pandemia. Es prioritario en este momento cuidar el pulmón. Ya no. No, ya lo sé, pero en ese momento Sí. que lo anunciaron, es prioritario. Sí, sí. Era el mensaje. Ese era el mensaje, incluso está grabado, porque Sí, yo pero si no... doy clases de meditación, Claro. entonces los asistentes a las clases de meditación están acostumbrados a que dé esos mensajes, porque los voy dando. Ahora, por ejemplo, pues ya estamos en año agua y hay que cuidar otro aspecto diferente. Somos responsables de adquirir el conocimiento necesario para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Pues tu escuela, tu centro y tú mismo sois portavoces, sois mensajeros de ese mensaje hermoso que es que seamos conscientes, que nos instruyamos, que hay un placer exquisito en la autoinstrucción o instrucción acompañada y que realmente la vida ofrece matices para el que quiere leer entre líneas. Sí, continuamente está hablando entre líneas. Y de hecho yo cuando se gestó esta entrevista, verdaderamente no me lo pensé, porque cuando me dijeron que Somos Luz, resulta que uno de los lemas nuestros, un lema que subyace todo en 5 elementos, es una trinidad, es una expresión que suelo decir cuando algo queda establecido al corazón, que es luz, amor y vida. Es un saludo o una despedida que suelo hacer cuando un mensaje viene del corazón, y cuando escuché que os llamabais Somos Luz, no tuve duda de que el mensaje de luz, amor y vida por aquí podría tener una buena difusión. Pues entonces, luz, amor y vida. Luz, amor y vida.